El campeonato gallego de Supercross comenzó en Ames, sobre el trazado de Brins y bajo la organización del Motoclub Ameixenda. Buen circuito y mucho público para el estreno de un campeonato en el que no faltaron los habituales del motocross gallegos, con los más pequeños dejándose ver sobre el paddock en los instantes previos a la carrera. Es en esos momentos de relax cuando la cosa se parece más a un camping de vacaciones, con sus tertulias alrededor de la mesa, si no fuera porque el trabajo de los mecánicos no deja duda de que estamos en la alta competición. Los alevines rompían el fuego para tener la pista en mejor estado para sus pequeñas motos de 65 centímetros cúbicos. En la primera manga veíamos la salida desde la cámara subjetiva que llevaba la alevín de Arteixo Guillermo Loureiro y cómo se producía una caída en la primera curva que afectaba a Samuel Vázquez y a Brais Suárez. Nicotero salía adelante con Caetano pegado a él como su sombra. En la tercera vuelta el líder se iba al suelo y Caetano se colocaba en cabeza, pero entonces empezaba a tener problemas con la caja de cambios de su pequeña montura. Nicotero recuperaba el liderato una vuelta después, mientras Caetano perdía posiciones hasta que se veía obligado a parar. José Canosa ascendía así hasta la segunda posición y Anxo Cabrero completaba la tercera plaza. En la segunda manga la pelea se establecía entre tres pilotos: Nicotero, José Canosa y Caetano, una vez resueltos sus problemas. Aunque no se produjeron adelantamientos, los tres rodaron muy juntos, presionándose toda la manga. Mientras, Alessandri Carnero tenía problemas en una curva, como vemos desde la cámara de Loureiro. También en esta manga se caía Nicolás Valoiras. Al final, Otero, Canosa y Horta volvían a demostrar que son los más fuertes de la categoría, con Cabrero, Vázquez y Loureiro en un segundo grupo. Un circuito muy bonito y en los entrenamientos hice segundo. En la primera manga salí primero, me caí en la tercera vuelta y me puse segundo. A Caetano le rompió la caja de cambios de la moto y pude ponerme primero y acabé primero. Y en la segunda manga salí primero y me mantuve. En 85 centímetros cúbicos, con 8 pilotos en la parrilla, se vivió un duelo entre los dos chavales más rápidos de la categoría, Yago Martínez y Pablo Soto. Yago era más hábil en la salida y se ponía al frente, pero en la tercera vuelta Pablo Soto era el que tomaba el mando y parecía encaminarse hacia una victoria. Mientras tanto, Cristian Laíño se iba al suelo y perdía la tercera posición. Soto y Yago pelearon hasta el final y en la última vuelta nuestras cámaras tomaban nota de este adelantamiento que le hacía Yago al líder en un peralte y que acababa con caída de Soto, que aún se recuperaba y entraba segundo. La tercera plaza iría a parar a manos de Breogán Touriñán, mientras Laíño acababa finalmente cuarto. En la segunda manga apenas se movieron las posiciones desde la valla de salida. Yago Martínez tomó el mando y poco a poco fue sacudiéndose la presión de Pablo Soto, que se mantuvo en la segunda plaza. El tercero fue el piloto de Boiro, Cristian Laíño, esta vez por delante de Touriñán. Desde que empecé con la 80 ya me notaba mejor y nada, esta fue la primera Supercross. También me gustó mucho el circuito, es un circuito en el que se puede ir rápido, los saltos también, un poco de baches, pero al final, bien, la verdad que Supercross me gusta mucho y me divierte al mismo tiempo. La organización decidió aunar las categorías de aficionados y veteranos en la parrilla, y así vimos cómo Juan Carlos Moreira salía muy atrás en la primera manga y comenzaba una remontada que le llevaría muy arriba.
Santiago Guiance y Jonathan Vázquez se medían de tú a tú en algunos lances de carrera durante las primeras vueltas, aunque Jonathan iría cediendo con el paso de los minutos. La veteranía es un grado, y así Santiago Guiance se hacía con el mando para ganar la manga. Aunque no muy lejos, Juan Carlos Moreiras culminaba su remontada con un segundo puesto y primero entre los aficionados, por delante de García Moure, Jonathan Vázquez y Antonio Martínez, muy parejos durante toda la manga. En la segunda carrera volvieron a saltar chispas en la pista. Antonio Martínez se erigió como el primer líder de la manga, mientras Jonathan Vázquez se llevaba por delante a García Moure y Alejo Muras. Silvia Rivas tampoco se libraba de los cuerpo a cuerpo en una manga en la que se peleó en todas las posiciones. Cuando Martínez cedió a media manga fue Juan Carlos Moreiras, que esta vez salió bien, el que tomó el mando, pese a sentir la moto de Guiance persiguiéndole hasta la bandera cuadros. Para Moreiras era el triunfo de aficionados y para Guiance el de veteranos. Jonathan Vázquez se rehacía in extremis para acabar tercero por delante de Antonio Martínez. A verdad, moi ben, corría en dúas categorías, a que optaba a vitoria eran MX 36, foron ben as dúas mangas, na primeira salí un pouco mellor, acabei primeiro, na segunda fun peleando intensamente aí con dúas motos que saliron mellor que min, costoume máis, pero ainda así acabei primeiro en veteranos tamén, MX 36, e despois en senior, pois un podium inesperado. O circuito gustoume, era un circuito moi revirado, para 125, creo que favorable. Gustábame moito, fixamos unha mala salida, temos que practicar máis as salidas, tocou remontar outra vez. Na segunda salimos ben, cuartos, empezamos a remontar, pude escapar un pouco primeiro, perfecto. Y dejamos para el final las categorías reinas de MX1 y MX2, con los pilotos más rápidos sobre la pista. En la primera manga veíamos como Juan Fernández Puga, un especialista en salidas tras la valla, se ponía en cabeza de la carrera seguido por los hermanos Fernández, Sergio y Rubén. Rubén tuvo algún problema en esta curva, pero pronto se rehizo para ir tomando la delantera junto con su hermano y ante un Juan Carlos Puga que no pudo hacer nada ante la juventud de sus rivales. Pronto encontraría Puga un rival de su medida en Juan Outón, con quien se fue peleando por el tercer puesto, ya a distancia de los dos hermanos de las KTM. Pero cuando faltaban 4 vueltas para el final, Juan Outón sufría una caída de la que salía dañado en su rodilla y que obligó a evacuarlo del circuito. Sergio acababa por delante de su hermano Rubén como líderes en MX2. Puga, tercero, ganaba la MX1 y Adrián Cruz acababa en cuarta posición. En la segunda manga se invertían las posiciones entre los hermanos. Esta vez Rubén tomaba la delantera, Puga cedía tras las 2 primeras vueltas y Jorge Paradelo acababa tercero por delante de Adrián Cruz. Parece que Sergio y Rubén Fernández quieren poner su nombre en lo más alto del motocross gallego en esta su primera temporada en la categoría reina. El circuito es un circuito que me gusta mucho, muy divertido y estaba en muy buenas condiciones. No hubo ni polvo y tampoco salieron tantos baches este año y lo pasé bien. En la primera manga quedé segundo detrás de mi hermano Sergio. En la segunda manga después salí primero y ya me escapé y es un buen comienzo de campeonato y también un resultado bastante bueno que nos da un poco de ventaja cara al campeonato.
Desde el podium de Ames despedimos el Supercross hasta el próximo 22 de junio, en el que volverá la actividad en Alfoz.